desde la ciudad de Stockton, California. 2 de la tarde, hora del Pacífico. Domingo, día 25 de mayo del año 2025. Continuamos con esa preciosa labor de anunciar las buenas nuevas, el Evangelio de la salvación enviado del Padre a través de su Hijo amado Jesucristo, para pagar el precio que la humanidad no pudo pagar ni puede pagar por la culpabilidad de nuestros pecados. Pero gloria a Dios por el Hijo de Dios, Jesucristo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y consumó una gran salvación hace 2000 años en el monte Gólgota, en el monte de la Calavera, en el monte Calvario, en las afueras de Jerusalén, en aquel monte Moria, en el monte Moria. Allí pagó el precio de nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día para dar perdón, para dar salvación, para dar vida eterna, restauración. Es por eso que estamos haciendo la labor de esta gran comisión, anunciando esta gran salvación consumado por nuestro Señor Jesucristo. Y como iglesia tenemos esa responsabilidad. Y nosotros, como Iglesia Bíblica El Calvario en Lodi, California, estamos anunciando este precioso evangelio, en la cual no dejaremos de predicar. Como dijo el apóstol a los gentiles: no me propuse saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y Salvador. Es por eso que en esta tarde continuamos entonces adelante y llevamos esta preciosa bandera, esa bandera que es conocido como el poder de Dios para que el hombre pueda ser salvo de la paga del pecado. Así que oramos: Señor, gracias te damos en esta hora, Señor, por esta grande bendición que tú nos das de invocar el nombre de Jesucristo, que es un nombre sobre todo nombre, el único que está por encima de todos, el Cordero de Dios de la tribu de Judá. Nuestro Señor Jesucristo, por medio de este nombre, nosotros nos acercamos al trono de la gracia, allí donde está aquella luz inaccesible, en la cual por nuestros propios méritos no podemos llegar a su presencia, salvo por la sangre del Cordero, que nos perdona, que nos limpia, que nos purifica, y que pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos y confesamos, y nuestro gran intercesor e intermediario es el que nos limpia
nos perdona. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados. Gracias por limpiarnos. Y solo pedimos en esta hora, Señor, de tu bendición, de la dirección del poder de tu Santo Espíritu, dándonos sabiduría para dirigir, Señor, este mensaje. Y solo te pedimos, Señor, que allá dentro de los 5 continentes haya, Señor, un alma que pueda oír, un alma que tú lo ilumines con tu precioso evangelio, Señor, que perdona, que restaura, que nos da la vida eterna y la salvación de la condenación. Por eso esa es nuestra petición, Señor, que hasta lo último de la tierra, por allí, Señor, donde tú sabes y conoces la necesidad, creo de todo corazón que tu Espíritu, Señor, es de poder, que tu palabra, Señor, convierte el alma y que el Evangelio de la salvación tiene una gran autoridad sobre las tinieblas. Por eso, Señor, bendice a los que están en tinieblas, a los que no te conocen, Señor, a los que viven bajo el poder y el yugo de la esclavitud. Bendice a tu pueblo, Señor. Despierta, Señor, a tu pueblo. Necesitamos de ti para seguir y continuar, Señor, haciendo tu obra. Muchas gracias. Si hay alguien que está enfermo, Señor, pedimos misericordia y que tu poder, Señor, lo sane. Si hay alguien con necesidad, algún evangelista, predicador, misionero, alguien, Señor, que tenga gran necesidad, suplicamos por ellos. Muchas gracias. Oramos en esta tarde en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, un Cristo vivo, un Cristo resucitado. En este nombre oramos y decimos amén, amén y amén. Y gloria a Dios siempre, hoy, mañana y siempre. Gloria a nuestro Creador. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Y gloria al Espíritu Santo. En esta tarde tenemos este precioso capítulo de Lucas, capítulo 2, el médico amado, el evangelista Lucas, que no fue apóstol, que era gentil, pero trabajó en el equipo del apóstol Pablo, junto con Timoteo, junto con Silas, y él era uno de los integrantes de este gran grupo misionero que se encargaron de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo por todo el mundo. El gran maestro Pablo, apóstol a los gentiles, fue quien instruyó tanto a Timoteo, tanto a Lucas, tanto a Epafras, Epafrodito, Filemón, Tito y muchos más, estando allá en las regiones de Éfeso. Por muchos años, por más de 3 años,
estuvo en esa región, en donde nuestro Señor Jesucristo hizo grandes milagros, mayormente el milagro de la salvación, de la condenación del infierno, en donde camina toda humanidad que no conocen el perdón de Jesucristo dado en la cruz del Calvario. En esa región fue una gran luz que resplandeció en un lugar lleno de hechicería, lleno de idolatría y lleno de depravación sexual, depravación moral en las regiones de Éfeso. Y Lucas, el médico amado, es conocido como uno de los discípulos que, si lo hubiésemos conocido en estos tiempos, tenía la mente de un científico, la mente de un hombre preparado, de un hombre estudiado, de un hombre interesado en la investigación, en la diligencia y en el cuidado de todas las cosas. Así lo podemos ver aquí y palpar en las escrituras de Lucas, el médico amado. Él estuvo como ministro de nuestro Señor Jesucristo en un tiempo en que nuestro Señor Jesucristo había ya entregado su vida en la cruz del Calvario. Ya había resucitado, ya había ascendido al cielo. Pero Él se encarga de recopilar toda la historia de años atrás, quizás más de 30 años atrás, de la vida de él, de Lucas. Empezó a recopilar toda la información detalladamente. Y él acude a un tiempo en donde el Señor de toda gloria, el Dios de Israel, comenzó a manifestarse por medio de su ángel Gabriel 400 años desde que el Señor profetizó por medio de Malaquías. 400 años de Malaquías. Ahí se encuentra un anciano conocido como Zacarías, para dar cumplimiento por medio de su hijo Juan el Bautista las profecías que estaban tanto en Isaías como con el profeta Malaquías, en la cual el Dios de Israel mandaría un precursor, en donde un personaje principal y único, llamado nuestro Señor Jesucristo, venía en forma encarnada a este mundo. Esos 400 años, desde Malaquías hasta el nacimiento de Juan y de nuestro Señor Jesucristo, todo fue preparado, porque es conocido también ese tiempo en que nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, esa luz que resplandeció en medio de las tinieblas, una luz nunca jamás visto desde la creación de la humanidad. Una luz que vino del cielo a un reino que estaba en tinieblas, en donde había un imperio espiritual, el imperio de la muerte, en la cual el poder lo tenía Satanás. Pero Jesucristo, el único quien podía vencer
a la potestad de las tinieblas, el único quien pudo obtener victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Lucas está relatando su nacimiento en el capítulo 2 de Lucas. Y ahí lo vemos a nuestro Señor Jesucristo como el Señor de Belén, el Señor de la casa de David, conocido también como el Hijo de David, conocido también como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Mesías, el ungido, el Cristo, con 3 ministerios. Pero Juan nos lleva a los estudios e investigaciones de él en forma diligente. Y ya en el capítulo 1 nos relató sobre la vida del sacerdote Zacarías y su mujer Elizabeth, en la cual nació Juan el Bautista. A los 6 meses de embarazo de Elizabeth, en donde en su vientre estaba Juan el Bautista, concebido por Zacarías y Elizabeth. A esos 6 meses de embarazo, el ángel Gabriel continúa obedeciendo a su Creador. El ángel mensajero busca una localidad pobre y humilde, conocido como Nazaret, en Galilea, y va a una humilde casa de una humilde campesina y de un humilde carpintero también, llamado José. El Espíritu del Señor concibe en el vientre de María. Es conocido como concepción virginal, en donde el santo ser, el apartado ser que iba a nacer en el vientre de María, será conocido como el Hijo del Altísimo y tendrá su nombre Jesús, su nombre común o su nombre humano, que significa el Salvador. Jesús. Todo el terreno estaba preparado, porque así trabaja el Dios de todos los cielos, el Dios creador del universo. Así en las Escrituras, desarrollando su plan para establecer su reino universal futuro y para introducir a su Mesías, al ungido, al que va a gobernar a las naciones, siempre ha preparado todo. Él siempre va delante de la misma historia y dentro del tiempo Él prepara todas las cosas. A Él no se le escapa nada. Aquí en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y después que nace nuestro Señor Jesucristo a los 30 años aproximadamente, o 33 años, 34 años, cuando Él muere y resucita, se tiene que predicar esta gloriosa obra que ningún hombre pudo haberlo hecho. La obra de la salvación y de la redención a todo el mundo. Pero ya estaban preparados. La cultura antigua, en donde todos, la mayoría, hablaba el idioma griego.
y donde la palabra de Dios también ya había sido traducida, el Antiguo Testamento, del hebreo y un poquito de arameo al vocablo griego. En esa Biblia conocida como la Biblia de los 70, por los 72 eruditos que participaron en la traducción del hebreo al griego, lenguaje griego. Allí se tenía que tener ya todo listo, porque la palabra de Dios iba a correr como pólvora. La palabra de Dios iba a penetrar en el mundo antiguo, la palabra de Dios que nadie la puede detener. El Señor ya había preparado todo. Ellos nacen, Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo, bajo el Imperio Romano. Y bajo el Imperio Romano fue cuando mayormente se construyeron las calles, los caminos que comunicaban a todas las ciudades. El Imperio Romano se encargó de eso, en donde también nuestro Señor Jesucristo usaría esos caminos, y más tarde lo usarían los apóstoles para llevar la gloriosa bendición de la salvación, de la obra de Jesucristo a todo el mundo entonces. Así es como el Señor todo preparó, tanto su palabra en un solo idioma, tanto el medio para que los mensajeros caminaran aquellas veredas, aquellas calles que comunicaban a la sociedad en aquel tiempo. Así comienza la historia. En Lucas capítulo 2, en donde dice la Biblia: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos, dice el versículo 3, para ser empadronados, para que sean contados dentro del censo. Cada uno iba a su ciudad de natalicio, donde ellos habían nacido. Si ellos pertenecían a Judá, tenían que ir a esa región para empadronarse, para anotarse. En ese tiempo en que María ya estaba a punto de dar a luz y de nacer ese ser más extraordinario, esa persona única, valiosa, que es un tesoro para el mundo, que vino solamente para cumplir una misión. El Rey de Reyes y Señor de Señores vino para pagar una cuenta, una deuda que nosotros no podemos pagar. Solo Él pudo haber pagado ese precio. Y ese precio le costó su vida. Ese precio le costó sufrimiento. Ese precio le costó vivir y sufrir, pagando con sufrimiento un horrible infierno, cuando tomó nuestros pecados en la cruz del Calvario.
que como quisiéramos entender esta verdad, cuando nuestros pecados fueron puestos a su cuenta como si Él hubiese pecado. Aquí vemos su nacimiento virginal. En el capítulo 1 está la concepción virginal del Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 ya nos va a revelar su nacimiento. Primeramente, tenemos que conocer, mis hermanos, cómo era ese mundo cuando nuestro Señor Jesucristo nace en Belén de Judea. Augusto César era el emperador, el César, el primer César, el primer emperador de Roma. Esta historia, mis hermanos, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo comenzó durante este reinado de este hombre con este nombre que es muy notable dentro de la historia antigua. Yo voy a dar un recorrido al entorno del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo para conocer qué es lo que había en la sociedad y en la cultura antigua cuando Cristo nuestro Señor nació, para poder ver las condiciones que había. Dice que la palabra de Dios que hubo un edicto de parte de Augusto César. Antes de llamarse Augusto César, su nombre era Octavio. Así se llamaba y así nació con este nombre de Octavio. Y era el nombre de su padre. Su abuela era hermana de Julio César. Y este Octavio, o más bien Augusto César, ¿sí?, era un hombre joven y muy talentoso. Octavio se llamaba, antes de que se llamara Augusto César. Ese era su nombre, Octavio. Y fue adoptado este Octavio. Venía más o menos siendo como nieto de Julio César. Y fue adoptado como su hijo cuando él tenía, Octavio o Augusto César, 18 años de edad. Aunque Julio César también tenía hijos, pero adoptó a Octavio. A este emperador, cuando Cristo nació, ya se llamaba Augusto César. Entonces, vemos que Octavio, que viene siendo Augusto César, se hizo su heredero oficial de Julio César en el año 45 antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda alguna, en ese tiempo ya estaba vivo Zacarías, ya estaba vivo Elizabeth, ya estaba allí Simón, Ana, aquellos que esperaban al Mesías. Estaban más jóvenes, pero ya vivían en el año 45 antes de Jesucristo. Así que este Julio César fue asesinado. Y al ser asesinado, Octavio se unió a otras dos personas, al general de Julio César, que se llamó Marco Antonio, y
a otro personaje llamado Lépido. Así que esa era la geopolítica que predominaba en aquel tiempo y estuvo durante muchas décadas antes de que se consolide el Imperio Romano. Hubo muchas guerras en todo el mundo entero, en el mundo mediterráneo, ¿sí? Y se llenó con guerras, se llenó con violencia y se hizo mucho peor el ambiente social en ese tiempo. Así que hubo años muy sangrientos, hubo muchas luchas brutales por el poder y el dinero de Roma y sus provincias. El poder de Roma aún quería consolidarse. Entonces, este Octavio, o Augusto César, más adelante así se llamó, pero Octavio era su nombre de nacimiento. Ellos, mis hermanos, hubo una guerra entre Octavio y Antonio, ¿sí? Este Marco Antonio, el general del César que había sido asesinado, entre ellos hubo una guerra en donde Antonio, con la ayuda de la reina de Egipto, estoy hablando del año 45, 40, 35, por allí, antes de que Cristo naciera, eso estaba sucediendo en ese tiempo. Y con la ayuda de la reina, Antonio el general trajo 500 buques de guerra, 500 barcos de guerra, trajo 100,000 soldados de infantería y 12,000 soldados de caballería. Ahora, Octavio, el que aquí lo conocemos como Augusto César, él respondió con 400 buques de guerra, 80,000 infantes. Infantes son soldados que combaten a pie. Esa es la infantería, ¿sí? Y tuvo 12,000 jinetes, conocido como el ejército de la caballería, ¿sí? Pero a pesar que Octavio tenía un número menor en cuanto a gente para la guerra, él tenía la mejor estrategia y los barcos más rápidos, ¿sí? Y derrotó las fuerzas combinadas de Marco Antonio y la reina Cleopatra de Egipto. Esa batalla se le llamó la batalla de Actium. Así que ahora Octavio se hace el único gobernante del mundo romano y se llevó el título de Augusto César. Y estamos hablando aproximadamente en el año 27 antes que naciera nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está sucediendo. Cuando ya nuestro Mesías y nuestro precioso Salvador está a punto de venir a este mundo, en ese tiempo. Ahora, la palabra Augusto significa sagrado, exaltado. Augusto César, el sagrado, el exaltado, el primer emperador. Así que durante décadas el mundo vivía de esta forma. Ahora Jesús iba a nacer en el mundo de la cuenca mediterránea, en el mundo
del cual nosotros conocemos, del Oriente, en donde ya toda esa región estaba destruida por la guerra, por la destrucción, por la brutalidad y la inmoralidad. Así estaba ese tiempo. La península mediterránea, mis hermanos, estaba desgastada por 20 años de guerra civil. Sus granjas, sus ranchos, esas granjas habían sido descuidadas por causa de la guerra. Sus ciudades habían sido sitiadas, estaban debilitadas. Gran parte de su riqueza, de las ciudades de la cuenca mediterránea, todo donde vive la región de Israel, los sirios, Asiria, Damasco, toda esa área, inclusive parte de Macedonia, todo lo que conquistó Roma en ese tiempo, todo estaba en decadencia cuando llegó Augusto César como emperador. Gran parte de las riquezas de las ciudades fueron robadas. Sí, administración de las ciudades y su protección se habían roto. Ladrones hicieron que las calles se hicieran inseguras. Por la noche no había seguridad. Bandoleros recorrían las carreteras, secuestraban a los viajeros y los vendían como esclavos. El comercio disminuyó, la inversión se detuvo, las tasas de interés se elevaron, se dispararon y los valores de propiedad cayeron. Así que Roma estaba llena de hombres que habían perdido su base económica y su estabilidad moral. En ese tiempo, 20 años antes que naciera nuestro Señor Jesucristo, esa era la vida de aquel entonces. Estoy dando un breve relato al entorno cuando Cristo Jesús nació, para conocer cómo era la cultura, la sociedad en aquel entonces. Así que ciudadanos que habían visto sus ahorros consumidos en los impuestos y la inflación de guerras, sí, eran las causas de que esta región o este nuevo imperio que está por nacer, César, aquí a Augusto le tocó vivir esto. Pero recuerde que él era un hombre y un estratega talentoso e inteligente. Así que en ese tiempo se promulgó un edicto de César. Ahora estoy hablando quizás 6 años antes de Cristo, ¿sí? Se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Parecía que la autoridad de este hombre Augusto César, cambió el caos que había de un momento a otro de una forma dramática. Y este emperador trajo 3 cosas que cambió toda aquella marea trágica de una forma milagrosa.
y trajo tres cosas. En primer lugar, César Augusto trajo la paz porque había derrotado a todos sus rivales. César Augusto. En segundo lugar, él trajo habilidad política y administrativa por su brillantez como hombre que era, inteligente y talentoso. En tercer lugar, él trajo grandes sumas de dinero de Egipto para pagar a los soldados y para ayudar a la economía romana. Y Jesucristo nació en el reinado de Augusto. Después de un largo periodo de guerras que habían sacudido a la cuenca mediterránea y sus costas, la unidad política se había logrado ya. Y el Imperio Romano se había vuelto áspero en las cuencas del Mediterráneo. Augusto César fue el primer emperador construyendo él sobre los cimientos puestos por su tío Julio César, que fue asesinado. ¿Sí? Así que vemos nosotros que en ese tiempo que Julio César trajo esa paz y esa estabilidad política, se le conoce ese tiempo como la Pax Romana. Sí. Y nosotros vemos entonces que esa Pax Romana, cuando Cristo nace, era una era tranquila. En lugar de conflicto, Roma imponía el orden y la estabilidad. Las ciudades prosperaron. Se construyeron carreteras y acueductos y también anfiteatros para entretener a las grandes masas, y floreció el comercio. Pero tan grande un hombre como Augusto César no era más que un hombre, él. Sí, recuerde que Dios pone reyes y quita reyes. Él, a pesar que fue un hombre que trajo paz, estabilidad política, el comercio floreció, a pesar que él fue conocido como un hombre grande, no era más que un hombre. Y el hombre que trajo las respuestas también tuvo un alto precio. Él exigió, César Augusto, un poder absoluto sobre el Imperio Romano durante cientos y cientos de años. Y Roma se enorgullecía de ser una república, y el Senado romano y el ejército y varios líderes políticos que vivieron juntos. Ahora Octavio o Augusto César iba a cambiar todo eso. Por eso en el año 27 antes de Cristo él arregló que el Senado romano le diera el título de Augusto, que significa exaltado y sagrado. Ahora Roma ya no era una república en ese tiempo, regido por las leyes, sino que era un imperio gobernado por un emperador. Así que el primer emperador de Roma era el mismísimo Augusto César, que él, mis hermanos,
murió en el año 14 después de Cristo. Cuando Cristo nació, él era el primer emperador. Y si usted recuerda, también ahí estaba Herodes ya existente, Herodes el Grande, el idumeo, del descendiente de Edom, de Esaú. Herodes el Grande también estaba ahí como rey de Judea. Así que vemos nosotros, hermanos, cómo es el entorno a toda la sociedad existente en el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo nació. Así que, mis hermanos, esto nos enseña algo importante sobre el mundo en el que nuestro Señor Jesucristo nació. Era un mundo hambriento de un Salvador. Era un mundo que vivía en el reinado de un Salvador político, Augusto César. Pero eso no era suficiente. No era suficiente tener a un hombre, a un Salvador político, a un hombre que hizo florecer el comercio, a un hombre que trajo estabilidad política, a un hombre que trajo una supuesta paz en esta era de los romanos. La humanidad necesitaba algo más que eso. En el siglo antes del nacimiento de Jesucristo, las evidencias de desintegración eran tan palpables en las guerras. Había corrupción moral, había desastre en toda la cuenca del Mediterráneo, y todo eso fue salvada por Julio César y Augusto César. Pero se necesitaba mucho más que eso todavía. Se necesitaba un mundo, mis hermanos, de un Salvador, pero de un Salvador espiritual. Así que vemos nosotros que en el versículo 2 se ordena que todo el mundo fuese empadronado por parte de Augusto César. Versículo 2, este censo, este primer censo, dice primer censo porque recuerde, por primera vez hay un emperador. Augusto, Augusto César como primer emperador. Por eso dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Y este censo en realidad tenía un propósito. Este censo, este empadronamiento. Y ese censo era, mis hermanos, no solo para tener una estadística, sino porque se debía cobrar los impuestos eficazmente y con mucha eficacia sobre cada uno en el Imperio Romano. Es por eso que este mundo, mis hermanos, cuando se da la orden de Augusto César, el mundo responde a esta orden. Imagínense lo que puede hacer un hombre, mover a todo un imperio, desde el África hasta la India, hasta el norte de la Mesopotamia, al occidente, allá por Macedonia, en todas esas regiones,
fueron movidos por medio de un solo hombre. ¿Cuánto más este Dios de la Biblia, el Dios de la palabra, para cumplir sus propósitos y sus planes, podrá mover inclusive hasta lo más profundo de cualquier rincón del mundo? Podrá mover a un hombre, podrá mover a un animal, inclusive podrá mover a un cuerpo celeste, el soberano de todas las cosas. Es verdad, el hombre puede hacer grandes cosas como César Augusto, de que todo el mundo responde a la orden de Augusto César. Pero hay otro más grande, hay otro más poderoso. Es este Dios eterno que mueve las serpientes de los desiertos para salir a cumplir su voluntad. Este Dios eterno mueve a los animales, como lo fue el gran pez, para hacer cumplir su mandamiento sobre la vida de Jonás. Y hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos en las Escrituras en donde el Señor de toda gloria, si el hombre puede y tiene el poder de mover a un mundo, a un imperio completo como lo hizo Julio César, mucho más nuestro Señor Jesucristo puede hacer las cosas. Y aquí vemos a este mundo en aquel entonces bajo el imperio de Augusto César, que este mundo es movido a esa orden. Y dice el versículo 3: e iban todos para ser empadronados, cada uno, imagínense, cada uno a su ciudad. Versículo 4. Aquí estamos contemplando el poder del hombre, en donde movía a cada uno para ser empadronados. Este es un pensamiento impresionante. Un solo hombre en los palacios de marfil de Roma, y todo el mundo responde. Nunca hubo un hombre con el poder sobre más vidas que Augusto César. Pero vuelvo a repetir, no lo podemos comparar, aunque en realidad fue algo extraordinario lo que hizo Julio César, pero también hay un Dios que mueve a grandes hombres, aún paganos, aún aunque no conozcan la salvación ni conozcan la redención, aún hombres grandes, reyes, emperadores, el Señor de toda gloria los ha movido por su poder, cosa que César Augusto está limitado, a pesar que vemos increíblemente cómo movió a todo un imperio. Así que aquí, hermanos, estamos viendo que César Augusto, sentado desde su palacio, hizo su decreto. Así que aquí vemos que Julio César, César Augusto, era solamente un instrumento de Dios
un instrumento en la mano de Dios. ¿Por qué? Porque había un plan elaborado desde la eternidad, en donde nacería el Mesías. Y, mis hermanos, había decretado el Dios de toda gloria que este Mesías, este precioso Salvador, hermano mío, necesitaba y debería de nacer en Belén de Judea. Quizás César Augusto ni cuenta se dio que hay un soberano creador de todas las cosas, que es Dios eterno, Dios todopoderoso, Dios de toda sabiduría, y que en su omnipotencia y en la mano del Dios creador, Augusto César era movido por la mano de Dios para dictaminar este edicto de empadronamiento, porque el Mesías tenía que nacer en Belén de Judea, y María y José vivían en Nazaret, en Galilea, a mucha distancia de Belén. Y como la profecía ya estaba dada, la palabra del Señor ya había sido revelada a los hombres, a su pueblo Israel, de donde nacería su Mesías. Entonces, esa palabra se tenía que cumplir. Y el único Dios creador que se revela en este libro, en la cual todo hombre necesita conocerlo por medio de su palabra, este Dios es el único quien promete, y lo que promete lo cumple. Todo humano, todo hombre nacido de voluntad de carne, como nosotros, podemos prometer, y muchas veces no tenemos la capacidad de cumplir lo que prometemos. Pero el Dios del Génesis, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de los jueces, el Dios de los reyes y de los profetas, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el único que cumple lo que promete. Belén de Judea estaba profetizado 740 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Creador ya había sido dada, y Él es fiel a su palabra. Él la cumple. No hay nada en este libro que haya sido dada como promesa y que no se cumpla. Así, entonces, se está cumpliendo aquí. Dios comienza a mover por medio de su poder, su mano poderosa sobre este Augusto César, el primer emperador, para que se cumpla la profecía. Y miren nada más, es un rey, es un emperador pagano, como lo mismo lo fue Ciro el persa, un rey que no conocía la ley de Dios, un rey que era gentil, que él fue ajeno a los pactos, a la promulgación de la ley y a las promesas de Dios. Pero como tenemos a un Dios poderoso,
a un Dios que no tiene límite, a un Dios que no hay nada imposible para Él. Tenía que cumplir la promesa de restaurar Jerusalén, el templo y la adoración, y el retorno de Israel cuando estuvieron 70 años en el cautiverio en Babilonia y tenían que volver otra vez a restaurar. El Señor cumplió su palabra. Aquí ahora está usando a otro emperador pagano, así como usó a Faraón, así como usó también a los reyes como Nabucodonosor. ¿De qué manera usó a Faraón? ¿Sabe de qué manera? De muchas. Ahí el Señor, de toda gloria y de todo poder, cuando las cosas estaban oscuras, cuando se soltaron las fuerzas del infierno para matar a los niños recién nacidos de los hebreos, el Señor, en su todo poder y su toda soberanía, hizo que Moisés se criara y fuera prohijado o adoptado como hijo de la reina de Faraón. Lo metió en el mismo palacio, en la misma boca del lobo, y ahí el Dios de toda gloria se glorificó, porque para Él no hay nada imposible y Él usa, Él hace todo lo que quiere, siempre y cuando sus atributos y sus carácter en armonía, mis hermanos, como es la santidad y la justicia, que Él no la viola, porque así es su carácter, así son sus atributos, y todos en armonía. Él hace lo que quiere como soberano creador que Él es. Él puede usar, mis hermanos, a reyes como Nabucodonosor. Sí, también ahora Augusto César, a través de la mano poderosa de Dios, va a hacer el Señor de toda gloria que se promulgue ese edicto, ese empadronamiento, porque hay necesidad de que María suba a Jerusalén, a Judea, a Belén, a la casa de David, porque allí tiene que nacer el Mesías. Y cada uno fue a su ciudad. Así que la orden fue de regresar a sus ciudades de origen para este censo. Ahora en el versículo 4 dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret. Observen, de la ciudad de Nazaret. Ahí estaban. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. 128 kilómetros de Nazaret en Galilea. No era una distancia muy corta. Así que José, con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, ¿sí? Entonces ellos descendieron para este censo fiscal en Belén. María estaba en las últimas etapas de su embarazo. Y era un embarazo, recuerde,
un embarazo controversial. Sí, controversial, en donde habría mucho chisme en Nazaret, en donde él ya había aceptado a María como su esposa, comprometido para casarse. ¿Sí? Así que aquí, en Belén de Judea, es donde hubo un profeta llamado Miqueas. Este profeta Miqueas, aproximadamente en el año 740, antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, él profetizó. Fue contemporáneo de Isaías, porque también Miqueas profetizó en el tiempo de los reyes Acaz, de los reyes como Ezequías, y fue contemporáneo quizás de Oseas también, este profeta Miqueas. Y a él le tocó la bendición de hablar dónde nacería nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo podemos encontrar allí, en Miqueas. Miqueas, en el capítulo 5, vamos a ver. Mire cómo dice el capítulo 5 de Miqueas y el versículo 2. Dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días, dice aquí, de la eternidad. Aquí el profeta Miqueas, y dice el versículo 1: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Recuerda que entre Isaías y Miqueas, y quizás unos 80 años más adelante, iba a ser destruida Jerusalén en manos del rey Nabucodonosor. Pero aquí está revelando Miqueas, y dice Miqueas un anuncio: que Israel será humillado por poderes extranjeros. Incluso sus jueces soportarán insultos. Por eso dice: nos han sitiado, hijas de guerreros, rodéate de muros. Y luego dice: con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Está hablando aquí de lo que venía para Israel. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, en el tiempo venidero, está diciendo, de humillación bajo poderes extranjeros, a causa de pecado, a causa de idolatría, a causa de desobediencia, a causa de violar el pacto sinaítico, el pacto con condición, vendría la reprensión y el castigo de Dios en tiempos venideros. Pero dice: Dios levantará un gran Señor en un lugar humilde. ¿Cuál es ese lugar humilde? Belén,
Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Belén, mis hermanos, era bien conocida en el Antiguo Testamento como la ciudad natal de David. ¿Se acuerdan? Dentro de los periodos históricos de Israel, cuando estudiamos el periodo histórico de los jueces, que hay un librito con 4 capítulos. Este libro es el libro de Ruth. Cuando esta mujer y su esposo y sus hijos, a causa de un gran hambre que había venido en esas regiones, Noemí y sus hijos Malón y Kelión y su esposo, ellos fueron y descendieron a Moab. Eso nos relata el libro de Ruth. Es por eso que del regreso de Noemí, cuando murió su esposo y sus hijos, hay una redención que hizo uno de los bisabuelos del rey David, en la cual a través de Ruth viene y continúa esa línea donde nacería el rey David. Y del rey David, recuerde que con su padre Isaí y sus hermanos, ellos vivían en Belén de Judea. Así que es conocido como la ciudad natal de David, la ciudad de David. Y David, mis hermanos, fue el rey más grande que tuvo Israel. Sin embargo, a pesar que en Belén y por parte de David fue el rey más grande de Israel, porque tenía un corazón conforme a la voluntad de su Dios. Tenía un corazón que hacía reverencia a su Creador. David tenía un corazón siempre reconociendo los atributos de su Dios. Él conocía que tenía a un Dios redentor que era santo, y cuando él pecaba, se arrepentía de todo corazón, confesaba sus pecados y se apartaba, y la misericordia de Dios venía sobre él. Es por eso que él fue el rey más grande de Israel. Sin embargo, a pesar que el rey más grande que tuvo Israel, David, lo que es Belén, nunca fue una ciudad grande o una ciudad influyente. Era verdaderamente, como dice aquí, pequeña para estar entre la familia de Judá. Sin embargo, el Dios de toda gloria, el Dios de toda bendición, la eligió como el lugar de nacimiento del Mesías, la eligió como el lugar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en la cual Él sería el Señor de Israel, el Señor de Belén. Nos hemos preguntado, ¿por qué? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, dentro de todas las narrativas de la vida de Él siempre escogió cosas pequeñas,